Hola, buenas noches a todos. Se inicia con la grabación de la sesión síncrona y correspondiente al tema 3, la semana 3. Vamos a ver el tema de esta semana, que son del artículo 33 al artículo 50, reglas de competencia. Denme un segundo. ¿Qué les aparece la ley de amparo? Aún no, maestro. Denme un segundo. Aún no se ve. Ok, denme un segundo. ¿Ya les aparece? Sí. Denme un segundo, están ingresando gente. Bien, pues vamos a ver el tema de esta semana, que es la competencia y reglas de competencia. Artículo 33 nos señala que son competentes para conocer del juicio de amparo. Tenemos cinco autoridades, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el punto número 1, y es la Suprema, jerárquicamente es la más alta del rango de los tribunales. Es la máxima autoridad. Deme un segundo, quiere ingresar gente. Que es la Suprema Corte de Justicia. Número 2, los tribunales colegiados de circuito. 3, los tribunales colegiados de apelación. 4, los juzgados de distrito. Y número 5, los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México, en los casos previstos por esta ley. Entonces tenemos que son 5 autoridades que pueden conocer el juicio de amparo. Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. Los tribunales colegiados de circuito, el número 2, son los competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo la especialización por materia, ya sea materia laboral, materia civil, penal, dependiendo qué, qué tribunal es a donde corresponde el juicio de amparo, dependiendo si fue una sentencia de un tribunal laboral, pues se presenta en el tribunal colegiado de laboral. En materia agraria y en juicios en contra de tribunales federales, de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro,
es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiera recibido la demanda. En su defecto, aquel que dicte el acuerdo sobre la misma. Que dicta el acuerdo que se recibió, si hay prevención o se acuerda o se admite, ese es el tribunal colegiado que va a ser competente. Artículo 35, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. Estos juzgados van a conocer el amparo indirecto y está marcado con el número de la fracción 3. Tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito 3 y 4. Conocer el amparo indirecto. Son competentes. También lo serán las autoridades de orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Denme un segundo, quieren ingresar. Artículo 36. Los tribunales colegiados de apelación solo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovido en contra de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito si lo hubiera o el más próximo a la residencia de aquel en que se haya emitido el acto reclamado. Es jueza o juez competente la o el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto en donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez o jueza de distrito ante él o la que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Un segundo. Sigue entrando gente, ya los acepté. Artículo 38. Es competente para conocer el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos de un juez o jueza de distrito, de otro, del mismo distrito y especialización en su caso. Y si no lo hubiera, el más cercano o cercana dentro de la jurisdicción del distrito que pertenezca. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez o jueza de distrito que deban abocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. En este caso, conocerá otro u otra del mismo distrito y especialización en su caso. Y si no lo hubiera, el más cercano o cercana dentro de la jurisdicción del circuito que pertenezca. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ejercer de manera oficiosa o a solicitud de la persona titular de la Fiscalía General de la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento. Número 1, planteado el caso por cualquiera de las ministras o los ministros, en su caso hecha la solicitud por la persona titular de la Fiscalía, el Pleno acordará si procede solicitar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, este le remitirá dentro del plazo de 3 días siguientes a la recepción de la solicitud. Número
2, recibidos los autos, se turnará el asunto al ministro o ministra que corresponda para que dentro de un plazo de 15 días formule dictamen a efecto de resolver si ejerce o no dicha facultad. Y número 3, transcurrido el plazo anterior, el dictamen será discutido por el tribunal pleno dentro de los 3 días siguientes, y si el pleno decide ejercer la facultad de atracción, se abocará al conocimiento y, en caso contrario, devolverá los autos al tribunal de origen. Sección segunda, conflictos competenciales. Señala que ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior. Por ejemplo, jerárquicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la más, jerárquicamente es la que está por arriba de encima de estos tribunales, el Tribunal Colegiado de Circuito, los tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito. En los juzgados de distrito no pueden conocer asuntos que le correspondan o le sean de competencia de los tribunales colegiados de circuito, ya que jerárquicamente están por superioridad arriba. Denme un segundo. Perdón, una disculpa. Señalan, ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior. Luego que se suscite la cuestión de competencia, se suspenderá todo procedimiento, con excepción del incidente de suspensión. Artículo 43, se deroga cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia requerida y remitirá los autos al correspondiente tribunal colegiado de circuito. Si en el mismo supuesto del párrafo anterior, quien conoce de la revisión es el tribunal colegiado de circuito, declarará insubsistente la sentencia requerida y se abocará al conocimiento de la vía directa. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, se declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, este conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en el caso previsto por el artículo 49 de esta ley, si el órgano designado no pertenece al mismo circuito
únicamente podrá plantear la competencia por razón de territorio o especialidad en términos del artículo 48 de esta ley. Artículo 46, cuando un tribunal colegiado de circuito tenga información de que otro conoce de un asunto que a aquel le corresponda, le requerirá para que le remita los autos. Si el requerido estima no ser competente, deberá remitir los autos dentro de los 3 días siguientes a la recepción del requerimiento. Si considera que lo es, en igual plazo hará saber su resolución al requiriente y suspenderá el procedimiento y remitirá los autos a la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo turnará a la ministra o ministro ponente que corresponda para que aquella resuelva lo que proceda dentro de un plazo de 8 días. Cuando el tribunal colegiado de circuito que conozca de un juicio o recurso estime carecer de competencia para conocer de ello, lo declarará así y enviará dentro de los 3 días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea. Perdón. Si éste acepta la competencia, se abocará al conocimiento. En caso contrario, dentro de los 3 días siguientes, comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dentro del plazo de 8 días resuelva lo que proceda. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en los que se reclamen actos que estimen que sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá sin trámite alguno si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de 5 días para la presentación de las copias. Notificará a la autoridad responsable para que en su caso provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de 10 días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece en del informe justificado o de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta ley. Artículo 48. Cuando se presenta una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estime carecer de competencia, lo remitirá de plano con sus anexos a la jueza o juez o tribunal competente sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.
así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerzas Aéreas Nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, este decidirá de plano dentro de los 48 horas siguientes si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución a la persona requirente para previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda a la persona requirente, quien deberá resolver dentro de las 48 horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución a la persona requerida y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso a la persona requerida para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre él o la requirente, quien remitirá los autos y dará aviso a la persona requerida para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone por el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo al tribunal colegiado de circuito, tramitará el expediente y resolverá dentro de los 8 días siguientes. Quien deberá conocer el juicio comunicará su resolución a las o los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto, ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Cuando la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo, tenga información de que otro esté conociendo de un juicio diverso promovido por la misma quejosa o quejoso contra las autoridades y por el mismo acto reclamado. Un segundo. Esté conociendo de un juicio diverso promovido por la misma quejosa o quejoso contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, los comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano y anexará la certificación del día y hora de la presentación de la demanda, así como en su caso del auto dictado en primera actuación del juicio. Dame un segundo, sigue ingresando. Listo. Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las 24 horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de este, le remitirá los autos relativos. En caso de conflicto competencial, se estará lo dispuesto por el artículo 48 de esta ley. Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante la jueza o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación que haya resuelto competente
y deberá sobreseer en el otro juicio. Artículo 50. Cuando alguna de las partes estime que una jueza o un juez de distrito o tribunal colegiado de apelación esté conociendo de un juicio de amparo que deba tramitarse como directo, podrá ocurrir ante el tribunal colegiado de circuito que estime competente y exhibir copia de la demanda y de las constancias conducentes. La presidenta o el presidente del tribunal colegiado pedirá informe a la jueza o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación, que deberá rendirse en el plazo de 24 horas y resolverá dentro de las 48 horas siguientes. Artículo 51. Impedimentos, excusas y recusaciones. Es tema que vamos a ver la siguiente clase. Esta semana es únicamente la cuestión de competencia. Viene un cuestionario que tenemos, abarca la unidad 1 de la semana 2, 3 y 4. Es un cuestionario por unidad. La unidad 2 es la semana 5 y 6 y luego viene el examen parcial. Van a haber dos cuestionarios, unidad 1, unidad 2 y viene después el examen parcial. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Vamos a vernos todos los miércoles, igual a esta misma hora, de 9 a 10. Mayra tiene levantada la mano, la escucho, dígame. Buenas noches. No sé si lo comentó ahí, es que se fue la luz y me volví a conectar, pero ¿cuánto tiempo se tarda en resolver un amparo directo e indirecto? Varía, por lo regular se tardan 6, 7 meses, varía. Ah, ok. Depende ahí de la carga de trabajo que tienen los tribunales, pero hay veces que resolver se han tardado hasta un año en resolver. Dependiendo Varía, también el caso. sí. Ok. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas Disculpe, noches. para ingresar a la clase, ¿el link va a ser el mismo o va a ser diferente? Sí, van a ser diferentes cada semana. En cada semana va a estar un link diferente para ingresar a cada una, para que estén grabadas las sesiones y poderlas subir cada Ok, semana correspondiente. Van a ser links diferentes. ok, Traten, gracias. hay que meternos en el link que aparece en la semana que estemos viendo. Eva tiene la mano levantada. Buenas noches, escucho. Maestro, buenas noches. Disculpe, yo hice el cuestionario. Había una pregunta que dice, el amparo indirecto se promueve ante, y lo dice, tribunales colegiados. 2 veces se repetía esa respuesta, y lo dice, autoridades responsables y la Suprema Corte. Ahí, ahí sí no supe, le puse tribunales colegiales, pero sé que está mal. Sí, es que está mal configurada. Déjame lo configuro y ya para el día de mañana ya está aclarado. Una disculpa, está repetida ahí una respuesta. Disculpe. Mañana Gracias. sí queda aclarado. Como quiera, si tienen dudas, comentarios o algo, también me pueden hacer llegar un mensajito a través de la plataforma y ahí les contesto a la brevedad posible. Cualquier duda, aclaración, mándenme con todo gusto un mensajito
a través de la plataforma. Nos vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, el otro miércoles, a esta misma hora. Que pasen bonita noche todos. Gracias, maestro. Y bonito Buenas fin de noches. semana. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.